La invitación, señor Campoverde, presidente de esta comisión, a los señores asambleístas presentes en esta mesa, muchísimas gracias, reitero, por esta invitación y darnos la oportunidad de expresar y exponer el proyecto de ley orgánica desaparecidos. Para nosotros vale la pena hacer una aclaración de entrada. Nosotros no propusimos la ley como Ruth Palacios, sino se lo presentó por el doctor Pérez Reina, fue él el que propuso la ley y nosotros hemos hecho un análisis de esta ley en relación a lo que se nos ha pedido para nuestra comparecencia el día de hoy. Vamos a hacer una exposición de los aspectos más importantes que contiene esta normativa que está propuesta y luego haremos algunas apreciaciones que nosotros tenemos en relación al documento que estamos presentando. Para ser más claros y enfáticos, y reitero, como no fue nuestro equipo el que hizo este proyecto de ley, vamos a ponerle al técnico que estuvo dentro de esta participación para que explique en detalle, como reitero, los aspectos más importantes de esta ley. Les presento al doctor Cristian Lombeira, asesor de Fiscalía General del Estado. Gracias. Señor presidente de la comisión, señor secretario, distinguidas asambleístas, como manifestó la doctora Ruth Palacios, el proyecto de ley presentado en el año pasado, en septiembre de 2018, fue un proyecto que fue trabajado por varias unidades de la Fiscalía General del Estado en conjunto con el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El proyecto fue presentado ante la Asamblea por parte del doctor Erwin Paul Pérez Reina, el anterior fiscal general, pero sin embargo de eso nosotros hemos creído importante destacar varios de los elementos o algunos de los elementos que a nuestro entender pueden ser sugeridos para la construcción de un proyecto de ley. Sin embargo, no solo de un proyecto de ley, sino que también podría ser a menor tiempo, a corto plazo, en un convenio de cooperación interinstitucional o, por qué no, pensar en la posibilidad de incluir una reforma en el COIP para la inclusión del tipo penal de la desaparición involuntaria, diferenciándola de lo que es la desaparición, el secuestro, el secuestro extorsivo, inclusive la simulación del secuestro. En ese sentido, tampoco no debemos olvidar que el fenómeno de la desaparición no es un fenómeno nuevo, pero hay que hacer una distinción, puesto que la desaparición forzada tiene una mayor atención y tiene un tratamiento jurídico importante. En el caso de la región de Sudamérica ha tenido mayor connotación a partir de todos los procesos dictatoriales, pero ahí entendemos que la desaparición forzada tiene una significación, una conceptualización distinta, porque para que opere la desaparición forzada, como está establecido en los diferentes instrumentos internacionales, debe haber la aquiescencia del Estado a través de la fuerza pública, de la fuerza militar. La participación del Estado frente a la desaparición forzada es lo que cataloga o califica o distingue a la desaparición forzada de otro tipo de desapariciones. Es importante también destacar que la desaparición como fenómeno social no solo puede ser resuelta a través de un proyecto de ley o a través de una ley. Es uno de los insumos dentro de lo que es una política criminal preventiva. Sin embargo, como he manifestado, la desaparición, el fenómeno de la desaparición tiene que ser transversal dentro de la creación de una política criminal tanto preventiva como reactiva. En este sentido, nosotros cuando realizamos el análisis del proyecto de ley, nuevamente ratifico, hemos destacado los elementos más paradigmáticos, nuevos, que pueden fortalecer la generación de un nuevo proyecto. En este sentido, como ustedes pueden ver en las diapositivas, ¿qué busca el proyecto de ley? Este proyecto de ley busca establecer procesos articulados entre todas las instituciones públicas relacionadas con el fenómeno de las desapariciones, incluida la sociedad civil. Ampliar el espectro limitado de actuación contenido en el numeral 3 del artículo 585 del Código Orgánico Integral Penal. No debemos olvidar un tema. La desaparición como tal en el sistema, en la legislación ecuatoriana, solo aparece brevemente dentro del COIP, en lo que es la definición de la desaparición forzada y de manera muy tangencial aparece en el numeral 3 del artículo 585, que se refiere a los tiempos que tiene la Fiscalía General del Estado para la investigación previa. Particularmente el numeral 3 establece que mientras la persona no aparezca, la investigación no puede concluir. Establecer un paraguas, entonces en este sentido es importante destacar que si es que la legislación ecuatoriana y en el ámbito que nos corresponde a nosotros como Fiscalía General del Estado no tenemos mayores elementos normativos que nos permitan ampliar nuestro espectro de actuación, es necesario. Por eso al comienzo yo decía, puede ser generar un proyecto de ley totalmente independiente para la articulación o a su vez proponer el tema de la reforma al COIP y
a propósito de esa reforma, inclusive pensar en una reglamentación para personas desaparecidas, pero que provengan directamente del COI. Entonces, existe toda esta gama de posibilidades, que no necesariamente solo es un proyecto específico de personas desaparecidas. Entonces, simplemente ponemos en el tapete las posibilidades. Establecer un paraguas de obligaciones y derechos y deberes del Estado, familiares y de las víctimas. Esto no está establecido en ninguna parte. Si bien es cierto, nosotros tenemos la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, tenemos la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas y también tenemos el Estatuto de Roma sobre la desaparición de personas de la desaparición involuntaria, sobre los extravíos, sobre estos temas. Básicamente la legislación ecuatoriana no se pronuncia, no existe nada. Entonces no tenemos un abanico de posibilidades con las que la Fiscalía General del Estado o en general todos los operadores de justicia se puedan amparar. Necesitamos consensuar un procedimiento de registro único de personas desaparecidas. Como ustedes saben, la desaparición en estricto sentido no es un tipo penal. Por tanto, la desaparición es un fenómeno social que está cubierto esencialmente de una manera preventiva a través de la actuación de la Policía Nacional. Sin embargo, la experiencia de varios países de la región han adoptado porque las denuncias también sean presentadas ante la Fiscalía General del Estado. Pero ¿cuál es la razón de ser de esto? Que la Fiscalía evidentemente es quien dirige las investigaciones de todos los tipos penales. Por la expertise que tiene un fiscal, obviamente sería llamado a continuar o iniciar los procesos de investigación. Como les comentaba, es importante tener un registro único de personas desaparecidas, puesto que para la generación de una política pública o para la generación, en este caso, de una política criminal preventiva, es necesario contar con estadísticas reales. Al momento, las estadísticas son consensuadas entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía. Para la actualización de las estadísticas, tenemos un margen de tiempo de 6 meses. Es decir, que las próximas estadísticas tienen que salir al 30 de enero del 2019. Entonces, al tratar de tener un registro único, tener un organismo encargado precisamente solo de llevar ese registro, que lo pueda contrastar con otros bancos de datos, como por ejemplo de ADN, de huellas dactilares, sería de mucha más ayuda. El proyecto de ley también busca establecer procedimientos diferenciados de búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas, porque como les acabo de manifestar, la desaparición como un fenómeno social está entendido, pero la desaparición puede ser desaparición en catástrofes naturales, puede ser desaparición por accidentes de tránsito, puede ser desaparición en caso de niños, niñas, adolescentes, desaparición de personas de la tercera edad, personas con discapacidad, mujeres, por supuesto. Entonces, en este caso hay que hacer una diferenciación de los diferentes tipos de escenarios que puede presentar la desaparición. Inicié diciendo que todos estos argumentos o esta base para la generación del proyecto de ley también pueden ser los insumos o la razón por la cual también los diferentes estamentos del Estado puedan generar convenios de cooperación interinstitucional de una manera inmediata antes de la misma generación del proyecto de ley, o a su vez el proyecto de reforma al COI y el correspondiente reglamento. De lleno en lo que tiene que ver con la parte del proyecto de ley, tiene una parte sustantiva, una parte de articulación y una parte objetiva. Dentro de lo que es la parte sustantiva es necesario destacar que el proyecto de ley tiene un objeto, y el objeto necesariamente o lo que caracteriza este proyecto de ley es establecer las actuaciones de las instituciones estatales vinculadas a la protección de los derechos de las personas desaparecidas, ausentes, extraviadas y de sus familiares, y garantizar una respuesta integral y efectiva. Es el objetivo que presenta la ley, el objeto. El ámbito de aplicación de la norma es para todo el territorio nacional. Al igual que la mayoría de las leyes orgánicas, presenta un catálogo de principios, al igual que un catálogo de definiciones. En lo que tiene que ver con el catálogo de los principios, es importante destacar la cooperación, la debida diligencia, la exhaustividad, la oficiosidad, la oportunidad, la integralidad, la efectividad, la colaboración y la buena fe. En tanto que dentro de la parte de las definiciones, si bien es cierto aquí no está el glosario total de las definiciones, es importante destacar algunas. Si pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor, gracias. Por primera vez en una ley podríamos contar con la definición exacta de lo que significa una desaparición de manera general, lo que es la desaparición en accidentes de tránsito o conflictos, lo que es la desaparición forzada, que se toma el mismo concepto que está establecido en el artículo 84 del COIP, que es la desaparición involuntaria, la ausencia no voluntaria de una persona ligada al cometimiento de un delito. Como ustedes saben, el término desaparición no es unívoco. Partiendo de esta particularidad, el proyecto de ley contempla los varios tipos de definiciones de desaparición en los distintos contextos. Se propone dar un tratamiento especializado a cada tipo de desaparición.
Tenemos también la definición de lo que es la desaparición voluntaria, la ausencia de una persona de su núcleo familiar o entorno motivado por su propia decisión e intención, de personas extraviadas, y también se incluye, que eso también es realmente positivo y novedoso, términos de criminalística, de lo que es las ciencias forenses como tal. Se incluye lo que es la identificación humana forense, identificación por orientación, identificación por certeza, identificación genética, inclusive términos de necropsia. En la parte sustantiva también, como les había manifestado, se incluyen los derechos y obligaciones, tanto de los derechos de la persona desaparecida, los derechos de los familiares, así como las obligaciones que tiene el Estado. El proyecto de ley delimita los deberes y obligaciones del Estado, así como de los familiares de las personas desaparecidas, que se traducen, todos estos deberes, obligaciones y derechos, se traducen en el respeto a la dignidad humana, la no revictimización de los familiares, el derecho a la verdad y a la tutela judicial efectiva. Para una mayor comprensión, un mayor detenimiento, obviamente están establecidos ahí cuáles son los artículos sobre los derechos de las personas desaparecidas. Está el artículo 6, sobre los derechos de los familiares, el artículo 7, y las obligaciones del Estado están establecidas en el artículo 8. No me detengo a nombrarlas particularmente, obviamente ustedes conocen el contenido. Sí. Esto también es un hecho también icónico, puesto que se establece cuál es el estatuto de una persona desaparecida. Y se establece que tiene estatus de persona desaparecida quien está ausente de su núcleo familiar, del entorno habitual, sea por circunstancias de desaparición voluntaria, involuntaria o inclusive por una desaparición forzada. La duración del estatus, hasta cuándo una persona se la puede considerar como desaparecida. De acuerdo al código, al numeral 3 del artículo 585, mientras la persona no aparezca, sigue siendo desaparecida. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que todo el esfuerzo del Estado no puede ser prolongado de por vida. Entonces, en este proyecto de ley se plantea la posibilidad de no se suspenderá el estatus de persona desaparecida cuando se hayan declarado la muerte presunta por sus restos no hayan sido encontrados. Bueno, esto es una primera parte. Quiero comentarles que en la legislación colombiana, por ejemplo, o en la legislación mexicana, tampoco existe lo que es la tipificación del delito de desaparición involuntaria, pero existe una mayor aproximación, un mayor análisis sobre lo que es las implicancias de la desaparición en el ámbito civil, lo que nosotros tenemos en nuestra legislación como la muerte presunta. En el caso de los países que les menciono, de México y Colombia, ellos tienen la declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria, cuyos efectos básicamente son de naturaleza civil. Es cuidar el tema del patrimonio de la persona desaparecida, fijar el tema de la cuestión de la patria potestad de los hijos, fundamentalmente es en el tema de bienes. En este caso, se aclara a través de este proyecto de ley que independientemente de que se haya declarado la muerte presunta de una persona, eso no significa que la muerte en materia civil, no significa que el Estado no deba continuar con la búsqueda exhaustiva de la persona, ¿sí? Entonces, a través de esta norma, efectivamente se ratifica la obligación que tiene el Estado de continuar en la búsqueda. Tiene estatus de persona desaparecida no encontrada siempre que concurran las siguientes circunstancias. Se demuestra motivadamente que han agotado los mecanismos de búsqueda y localización de personas desaparecidas desde la desaparición de la persona transcurrido el tiempo correspondiente a la edad máxima de esperanza de vida en el año de su nacimiento. Aquí tengo, perdón. Ahora bien, la siguiente diapositiva, por favor. Uno de los elementos característicos de esta norma es crear un nuevo cuerpo colegiado que se encargue y articule los mecanismos para enfrentar las desapariciones. En este sentido, el proyecto de ley crea un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Respuesta Integral a los Familiares. Este Sistema Nacional sería el órgano de la política pública en materia de desaparecidos. Este sistema estaría integrado por la Fiscalía General del Estado, por la Secretaría de Derechos Humanos, por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, el Rector de la Inclusión Social y Económica, los gobiernos autónomos descentralizados, el Servicio Nacional de Medicina Legal y la Policía Nacional. Sin embargo, al ser este un órgano de política, es indispensable contar con un órgano operativo. En este sentido, el propio proyecto de ley reconoce la estructuración de un comité de respuesta integral para la desaparición de personas. En este sentido, en este caso, las instituciones que forman parte de este comité son las que actualmente tienen una incumbencia directa con el fenómeno de la desaparición. La Fiscalía General del Estado, ante quien se presentan las denuncias, al igual que ante el Sistema Nacional Especializado de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, o ante la Policía Nacional.
Consta también la Policía Nacional a través de las Direcciones Nacional de Investigación de Muertes Violentas y Personas Desaparecidas y la Dirección Nacional Especializada en Niñez y Adolescencia, así como el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Sin embargo, a este Comité de Respuesta Integral, que tiene sus atribuciones establecidas en el artículo 17 del proyecto de ley, se puede invitar por el nivel de especialidad a cualquier otra institución, inclusive a la sociedad civil. Lo que les había manifestado, actualmente el registro estadístico de las personas desaparecidas lo trata la Fiscalía General del Estado en conjunto con el Ministerio del Interior. A través de este proyecto de ley se le da esta atribución directamente al Sistema Nacional, al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas está bajo la custodia de este órgano y debe garantizar la integridad, protección, control y actualización de la información. Esta información será de carácter confidencial y reservada. Tendrá fines de identificación únicamente para el procedimiento de búsqueda y localización de personas desaparecidas. Con la finalidad de emitir una política pública sobre desaparecidos, se debe contar con una sola fuente de información estadística, evitando así la distorsión en la información hacia la ciudadanía. Finalmente, en lo que tiene que ver con la parte adjetiva, el proyecto de ley establece procedimientos para los distintos escenarios de la desaparición. Así, el artículo 25 habla sobre el procedimiento para la desaparición voluntaria e involuntaria, el 28 sobre lo que es la desaparición de niños, niñas, adolescentes, adultas mayores, personas con discapacidad. También da un tratamiento específico a lo que es la desaparición forzada, lo que son personas desaparecidas en desastres naturales, y también incluye las actuaciones forenses específicas por cada uno de los procedimientos. Hasta aquí mi intervención en lo que es la descripción de lo que contiene, los elementos principales que contiene el proyecto de ley. Muchas gracias. Una partecita, sí. Muchísimas gracias. Como ven, el proyecto de ley tiene una muy buena intención, tiene instituciones importantes y se está tratando de cubrir todos los aspectos relacionados cuando sucede una desaparición. Nosotros hemos analizado, como reitero, el proyecto que presentó el doctor Paul Pérez Reina, que nos parece bastante interesante con los hechos que ya les hemos puesto en su conocimiento, pero creemos que porque no es un delito que puede decirse estable en cuanto a las condiciones en las que desaparece o lo que puede ocurrir a futuro. Esto implica un poco de, digamos, mejoramiento en el delito y que va a ir provocando algunas otras situaciones que a la postre, como en todo, va a requerir alguna reforma. Entonces nosotros hemos visto como una posibilidad, si no es como bien lo dijo Cristian, el hacer un convenio interinstitucional y hacer de pronto esta reforma en el Código Orgánico Integral Penal para que se incluya el delito de desaparición involuntaria, porque por lo general, si no es en todos los casos, la desaparición involuntaria va ligada al cometimiento de un delito. Y hasta que no se lo establezca como tal, lo trataríamos en el catálogo de delitos como desaparición involuntaria. Y una vez que ya se determinen las causas de esa desaparición, veamos en qué delito puede estar desembocado. Entonces, podríamos aplicar esta reforma y en cuanto al resto de situaciones, por esta situación cambiante del delito, habíamos visto la posibilidad de que también se lo haga como un convenio interinstitucional que involucre a todas las instituciones que hemos nombrado, porque es más fácil que se reúnan las cabezas de las instituciones y hagan un acuerdo, un alcance, o esto no nos sirvió, cambiemos rápido, y hacemos a través de las instituciones un acuerdo más rápido que lo que vendría o mañana más tarde representaría pedir una reforma a la ley como tal. En todo caso, Fiscalía está en las dos posiciones, salir con esta ley que les ponemos a consideración de ustedes o en su defecto hacer un convenio que tampoco nos parece que no sea viable. ¿Alguna inquietud? Estamos prestos a responder. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor, por los pronunciamientos en esta mañana. Nos va a servir de mucho. Solamente quiero comentarles que nosotros presentamos como comisión también una reforma al artículo 84 del COIP, donde estamos pidiendo la tipificación de la desaparición involuntaria como delito. Eso está en la Comisión de Justicia. Nosotros estamos seguros de que, yo creo que a más tardar hasta marzo o abril, eso se hará ley. Esa esperanza tenemos. Muchas gracias por sus aportes.